En esta clase estaré comenzando el curso de mandarín, que es un curso que hace más de un año y medio mis estudiantes me han estado pidiendo que hiciera. Como muchos sabrán, yo he vivido 2 años y medio en China, en Pekín. Ahí estudié mandarín y cuando estaba en mi mejor nivel de mandarín podía mantener una conversación básica en la calle o con un chino. Hoy en día perdí mucho del idioma que yo manejaba. Hoy puedo fácilmente manejarme en China, viajar, reclamar cosas, pedir cosas, regatear precios, bueno, manejarme yo solo por el país sin usar una palabra de inglés. Sin embargo, por haber perdido mucho chino, por no usarlo en tiempo, ya no puedo mantener una conversación. Eso lo perdí, aunque pienso recuperarlo, ya que como sigo teniendo vínculos con China y con amigos allí, es un idioma que pienso retomar. Como yo no soy un chino nativo, en mi curso no van a alcanzar un nivel avanzado de mandarín, pero sí van a alcanzar, voy a poder tratar de transmitirles aunque sea lo básico, y más que lo básico probablemente, si tenemos tiempo para desarrollar los temas, para que aprendan cómo manejarse allí, si un día van, y de ahí también eventualmente tener los cimientos para profundizarlo más adelante, ¿verdad? Bueno, como el chino, o mejor dicho el mandarín, es una lengua que presenta un concepto lingüístico completamente diferente a todos los idiomas occidentales que conocemos. Antes de entrar en el idioma les voy a tener que dar una base de conocimiento cultural del chino, porque nos vamos a apoyar en eso para dar las clases. Así que les voy a empezar a contar algunas cositas. Por ejemplo, que el mandarín es el único idioma oficial de China. En China existen muchísimos dialectos, ¿sí? Dialectos aceptados, pero oficialmente el único idioma es el mandarín. El dialecto de más importancia después del mandarín es el cantonés. El cantonés es el que se habla todavía en la región de Cantón, Guangzhou y Shenzhen creo que también, toda la parte sur de China, ¿sí? Sin embargo, por más que el cantonés es un dialecto muy hablado por muchos chinos, no es oficial. ¿Qué quiere decir eso? Que no se puede estudiar en las escuelas, no se estudia la escritura y solamente se mantiene a través de los padres que se lo enseñan a sus hijos y que lo conversan en la casa. Pero en todo el territorio chino, el único idioma que se puede estudiar formalmente es el mandarín. Así que cuando hablamos de chino, hoy en día hablamos de mandarín. Bien, las otras lenguas chinas que existen, como el tibetano, pues hoy en día Tibet pertenece a China, porque China lo ocupó, lo tomó. El tibetano es considerado un dialecto de China también, pero como dialecto no oficial, el tibetano no se puede estudiar en las escuelas. O sea que en Tíbet el único idioma aceptado para aprender es el mandarín. Así que les digo esto para que entiendan la relevancia del idioma mandarín y también para que sepan que el idioma mandarín es la lengua nativa más hablada en el planeta entero. El inglés es la lengua más hablada si contamos las personas que hablan inglés como segunda lengua. Pero como primera lengua, o sea como el idioma nativo, el chino mandarín es el idioma más hablado del planeta. ¿Bien? Bueno, también les tengo que comentar lo siguiente. El mandarín no tiene un alfabeto, lo que tiene es un conjunto de ideogramas. ¿Cuál es la diferencia entre alfabeto e ideograma? Un alfabeto es un número determinado de letras que tienen un orden determinado y cada letra representa un sonido, ¿verdad? Para formar las palabras. A, B, C, D, E. Nosotros sabemos que la D viene antes de la E, después de la E viene la F, después de la F viene la G, ¿verdad? Eso es un alfabeto.
el chino no tiene alfabeto y eso nos complica mucho las cosas. El chino, el mandarín, tiene un conjunto de más de 8000 ideogramas de complejidad variable. Y como no es un alfabeto, no hay tampoco un orden de cuál viene primero y cuál viene después. O sea que no existe un orden. O sea, un chino no nos va a recitar el alfabeto diciendo primero viene esto y después esto y después esto y después esto, ¿verdad? Así que hagámonos la idea de que no hay alfabeto en chino. Bien, esto complica las cosas, pues cuando uno aprende un idioma, como verán, después de unos meses aprendiendo, uno ya sabe el alfabeto, entonces nos dan un texto bien básico, un texto infantil, y uno comienza a practicar lo que ya ha venido estudiando, ¿verdad? Uno lee, mi mamá me mima, ¿verdad? O la ola es grande. Y ahí uno va practicando fonética, lectura, escritura, a un nivel básico, ¿verdad? Entonces, aprender un alfabeto es algo muy importante cuando aprendemos un idioma. En el caso del chino, nos llevaría muchísimo tiempo aprender más de 8000 ideogramas, ¿verdad? Así que lo que se hace con el chino es, se estudia el pinyin. ¿Qué es el pinyin? Lo voy a escribir aquí. Se escribe pinyin. Pinyin es una transliteración usando letras del alfabeto inglés, ¿sí?, para poder representar sonidos del idioma chino. ¿Por qué? Por lo siguiente. Cuando nosotros como occidentales vamos a aprender mandarín, ¿verdad?, nos sirve mucho poder escribir lo que vamos aprendiendo. Sin embargo, como vamos a escribir o aprender más de 8000 ideogramas, ¿verdad?, entonces representamos los sonidos usando letras de nuestro alfabeto, con el que estamos familiarizados, ¿verdad? Bien. El pinyin es la escritura de chino usando alfabeto nuestro, pero que tiene algunas reglas, ¿verdad?, que es lo que les voy a enseñar. Eso es lo primero que hay que aprender cuando vamos a estudiar mandarín. Tenemos que aprender el pinyin para saber cómo se debe pronunciar cada letra y para aprender los tonos. Y esto es algo importantísimo. Nosotros en nuestros idiomas de Occidente sabemos que los idiomas tienen varias dimensiones. La ortografía, la gramática, la semántica, ¿verdad? El chino tiene una dimensión extra que nosotros no estamos acostumbrados porque ningún idioma de Occidente tiene. Son los tonos. ¿Qué quiere decir esto? El chino es un idioma silábico. ¿Qué quiere decir? Que cada ideograma o cada símbolo del mandarín no representa una letra, ¿verdad?, representa una sílaba. Entonces, por ejemplo, la sílaba que representa la palabra wo significa yo, ¿bien? Y cada ideograma representa una sílaba, que a la vez representa una idea, pero eso lo dejamos para después. Bien, entonces, cada sílaba, por supuesto, tiene una vocal, como en el caso de esta, wo, y cada vocal tiene 5 posibles tonos. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Bien, tenemos 5 tonos. Uno es este, el otro es este, el otro es este, el otro es este, y el otro es el neutro, que no se representa con nada, ¿sí? Por ejemplo, les voy a poner este ejemplo para que vean a qué me refiero, ¿sí? Este tono, con esta marquita arriba, significa que la pronunciación baja y sube. Y esto se pronuncia ma, bien, la A baja y sube la pronunciación. Ma, que significa caballo. Ahora, si nosotros pronunciamos esto con un tono diferente, por ejemplo, el tono ascendente, ma es una palabra diferente.
Si nosotros pronunciamos esto con el tono así, ma, ¿verdad? El tono cayendo, ma, significa algo distinto. Creo que una vez me dijeron que es un insulto o es ofensivo, ¿sí? Ma. Luego tenemos el tono alto, perdón, los tonos siempre van encima de la vocal. Esto es ma, es un tono más alto y que no tiene altibajos, no cambia, es ma. Esto significa madre o mamá, ¿bien? Y luego tenemos el neutro, que no tiene ninguna marquita, es ma. Esto significa que, ¿sí? Que. Entonces fíjense que tenemos 5 palabras diferentes dependiendo de cómo pronunciemos la vocal. Ma, 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 ma. ¿Sí? Bien, ahora imagínense trasladar eso a todas las vocales del idioma hablado. Se dan cuenta que tiene una dimensión extra que hace que el chino se convierta en un idioma muy difícil de aprender. Y hay un estudio que dice que aprender mandarín es en promedio 5 veces más difícil, o sea, lleva 5 veces más tiempo que aprender cualquier otra lengua europea, como alemán, sueco, francés, italiano o español. Así que llegar a dominar el mandarín lleva 5 veces más tiempo que otros idiomas. ¿Bien? Eso es justamente a causa de la dificultad que presenta los tonos y el hecho de que en vez de tener un alfabeto tiene un conjunto tan grande de ideogramas. Lo bueno que tengo para decirles es que la gramática del mandarín es absolutamente sencilla, es muy básica y es facilísima, ¿sí? Es la gramática más simple de todas las lenguas que he estudiado. Así que por la parte de gramática no vamos a tener ningún problema. La dificultad va a estar en esto, en los tonos. Voy a borrar la pizarra y voy a empezar a enseñarles cómo se pronuncian según el pinyin las letras del alfabeto que vamos a estar usando para escribir en chino. Y les voy a volver a dar más información de por qué el pinyin es fundamental. El pinyin no solamente lo necesitamos usar los extranjeros que vamos a aprender chino, ¿verdad? Pinyin. El pinyin es también indispensable para los chinos. Los chinos tienen que aprender pinyin para escribir en una computadora. En un mundo globalizado y moderno, todo el mundo precisa usar una computadora para trabajar y para casi todo, ¿verdad? Piensen en vuestro teclado. En el teclado ustedes tienen todas las letras del alfabeto. Tienen la A, la B, la C, la D, ¿verdad? La E. Están todas las letras ahí en el teclado. Imagínense un teclado en mandarín que tenga que tener 8000 teclas para cada uno de los 8000 ideogramas chinos. Es imposible, ¿verdad? Por eso, los chinos precisan aprender de pequeños el pinyin para aprender a usarlo a efectos de poder usar una computadora. ¿Bien? Así que esto es importantísimo. Bien, en el pinyin, la letra A se pronuncia A. ¿Bien? La B también. La C se pronuncia T. Se pronuncia como una TS. ¿Bien? La D se pronuncia como la D. La E se pronuncia E. ¿Bien? No tengo manera de representarlo aquí, pero les pongo un ejemplo. La palabra H, que significa beber, ¿verdad? Cuando bebemos agua. Esto es H, ¿sí? Así que, para que tengan idea cómo se pronuncia la E. Pero lo vamos a seguir viendo a medida que les vaya enseñando más el idioma, ¿sí?
La F se pronuncia igual, F. La G se pronuncia G, ¿verdad? Como el sonido duro de la G. No G, sino G, como en golf, ¿sí? La J se pronuncia J, como la J del inglés, ¿sí? Vamos a representarlo con una GH. J. Bien. Por ejemplo, la palabra Jian, esto se pronunciaría Jian. Jian, ¿sí? Después les voy a enseñar también que conjuntos de vocales como la I y la A, mejor dicho, la I, la A y la I y la N se pronuncian yen. Eso lo vamos a ir viendo después, porque es fundamental saber cómo se lee el pinyin para ir sabiendo cómo se lee y se pronuncian las palabras a medida que se las vaya enseñando. La K se pronuncia igual, ¿sí? La L también, la M también, la N también, O es igual, O, ¿verdad? La P también, solamente que la P es un poco más como explosiva, es P, ¿sí? Es una P más explosiva y más dura que la del español, que la nuestra es P, P. La china es más P, un poco más explosiva. La Q en el pinyin se pronuncia como una che, ¿sí? Como una che. Por ejemplo, el primer emperador de China no era el emperador Qin, era el emperador Qin. Qin, ¿sí? ¿Bien? La R, cuando vean R en el pinyin, sepan que la R se pronuncia R, ¿sí? Los chinos no pueden pronunciar R, la R dental que tenemos en el español. Es una R. Por ejemplo, la palabra persona es ren, con el tono ascendente, ren, R. Así que la R es R, R. ¿Bien? Ya lo iremos practicando. La S es S, como la conocen, igual que en español. La T es igual, un poco más explosiva, T, T, ¿sí? La U es igual, la V es igual, la W se pronuncia como una U, ¿bien? La W es como una U. Por ejemplo, hay un apellido muy común en China que es Wang. Wang en pinyin se escribe con la W y se pronuncia como una U. Wang. Wang es uno de los apellidos más usados, más típicos en China, pero también, como todos los apellidos, significan algo. Wang significa rey. Rey. Como habrán podido observar, se me cortó la grabación cuando estaba terminando de explicar el abecedario. Mejor dicho, cuando estaba explicando la pronunciación, la fonética del pinyin. Así que voy a retomar aquí donde nos quedamos en la explicación. Me faltaba explicarles cómo se pronuncia la X en el pinyin. La X se pronuncia como una SH inglesa, así, shh, pero un poco más tendiendo a una S. Y en algunas partes de China directamente lo pronuncian como una S más suave, ¿sí? Por ejemplo, la palabra xin, que significa nuevo, nuevo, ¿sí? Xin con el tono alto, ¿verdad? No es ni xin ni xin, es xin a causa de que el tono alto en la I indica que se pronuncia así. Xin, esto significa nuevo. Ya ven cómo se pronuncia la X en el pinyin. Otra palabra que empieza con X es la palabra xi'an. Xi'an. Xi'an es, en realidad Xi'an, el tono va aquí. Xi'an
Esto es la antigua capital del Imperio Chino. Mejor dicho, es la primera capital del Imperio Chino. Hoy en día la capital de China es Pekín, pero la primera capital fue Xi'an, que fue la capital durante la época del primer emperador de China, que fue el emperador Qin, que les mencioné antes. Xi'an, por haber sido la primera capital, es una ciudad muy antigua, muy importante en China, y es la famosa ciudad donde están los guerreros de terracota, que son es uno de los sitios arqueológicos patrimonio histórico de la humanidad, reconocidos por la UNESCO. ¿Bien? Xi'an. Bien, ya saben entonces que la X se pronuncia S, ¿sí? La Y se pronuncia como una I latina nuestra, ¿sí? Por ejemplo, yen, ¿sí? O yang, yang. Fíjense que cuando la A viene seguida de NG, se pronuncia ang como una A, pero cuando está seguida solo de una N, se pronuncia como una E, yen. ¿Bien? Bueno, estoy haciendo en realidad énfasis aquí que la I griega se pronuncia como una I latina. Y la Z se pronuncia igual que la C en el mandarín, perdón, en el pinyin. Se pronuncia entonces como una TS, ts, ts. Por lo tanto, una palabra con Z es la preposición tsai. La preposición tsai significa en, indicando dónde se encuentra algo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿tú dónde estás? Ni tsainar, ¿sí? Ni, lo vamos a aprender en la clase siguiente, es la preposición tú. Tsai significa en. Nar significa dónde. ¿Tú en dónde? Esa es la forma en chino de preguntar ¿tú dónde estás? Así que tsai significa en. Vean cómo Z se pronuncia ts, ts. Bien, más adelante les iré explicando y enseñando palabras, vocabulario y oraciones simples para que vayan integrando, ¿sí? Así que por ahora solamente estamos en la parte fonética. Bien, más adelante les voy a enseñar entonces cómo se pronuncian grupos de letras, ¿verdad? Como les expliqué aquí, esto es yan, perdón, esto es yen y esto es yang, ¿verdad? La G es casi, se pronuncia apenas, es muy sutil. Aquí la principal diferencia entre esta sílaba y esta es que en esta la A se pronuncia como una E y aquí la A se pronuncia como una A. También, como el mandarín es un idioma silábico, o mejor dicho, en vez de ser silábico, es un idioma basado en ideogramas en vez de en un alfabeto, como les expliqué. Cada ideograma o cada símbolo chino, cada símbolo del mandarín, representa no un sonido, sino una sílaba, ¿verdad? Por lo tanto, como el pinyin está hecho para representar con caracteres nuestros el idioma chino, el pinyin también suele separarse en sílabas. Por ejemplo, acá hay dos sílabas, Xi'an, ¿verdad? Entonces, esto escrito con caracteres del mandarín o con ideogramas del mandarín, utilizaría dos ideogramas, uno para Xi y otro para An, ¿verdad? Así que acá estamos representando dos caracteres chinos. Tsai, como tsai es solo una sílaba, tsai es solamente un carácter, ¿sí? Yang es una sola sílaba, también es solo un carácter, ¿sí? Yang, les comento ya dicho sea de paso, la palabra significa oveja, ¿sí? Bueno, cuando tenemos palabras que tienen más de un carácter, o sea, más de una sílaba, en vez de escribirse con un guión aquí, en pinyin se escribe, cada sílaba comienza con la mayúscula, ¿bien? Así se escribiría. Vieron que la X y la A la escribo con mayúscula,
porque estoy señalando que esta es una sílaba, o mejor dicho, esto es un ideograma y esto es otro ideograma, ¿sí? Esto es un detalle de poca relevancia, pero que me parece interesante igual comentárselos. Y en chino, las palabras generalmente no tienen más de 3 sílabas, las más largas, y excepcionalmente puede haber alguna palabra de 4 sílabas, pero es muy poco común, o sea, una palabra de 4 ideogramas. En general, las palabras en China, casi todas, son de un ideograma o de 2 ideogramas o de hasta 3 ideogramas o sílabas, ¿verdad? O sea que no hay palabras demasiado largas, ¿sí? Bueno, entonces con esto terminamos nuestra clase de hoy, la clase de mandarín número 1, y nos vemos en la clase número 2. Si les gustó la clase, pueden suscribirse y darle like al video, recomendarlo con amigos, y a medida que yo vaya viendo que hay más estudiantes, voy a ir aumentando la frecuencia de las clases de mandarín, que por el momento va a ser una frecuencia un poco dispersa, porque estoy alternando estas clases con las clases de alemán, de inglés, de español y de algunos otros videos de cultura general que también estoy comenzando a publicar. Así que si les gustó, suscríbanse, denle like y recomiéndenlo con otros amigos, y pueden comentar también, que yo suelo siempre contestar los mensajes y las preguntas que me hacen. Gracias y nos vemos en la clase que viene.